muchas gracias a todos, bienvenidos. Ahora sí, vamos a dar inicio a la primera charla de este ciclo de conversaciones, un acercamiento al testa artista. Esta primera charla se titula Tiempos de peste, reflexiones sobre la obra de Clorindo Testa, y a modo de introducción escucharemos ahora al director ejecutivo de la Fundación Clorindo Testa, Julio Zohaya. Antes les recordamos que pueden dejar sus preguntas a lo largo de la charla en el chat de la plataforma, las vamos a ir recolectando y al final de la exposición vamos a pasar a la ronda de preguntas. Julio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias, Francisca. Gracias también a María, ambas del staff de la Fundación, quienes están coordinando y administrando esta reunión. También de la Fundación se encuentra nuestra presidenta, Teresa Bortagaray de Testa, y Joaquina Testa y Julia Laspiur, miembros del Comité Ejecutivo. También contamos con la presencia de Juan Fontana y Oski Lorenti, arquitectos que integran el estudio Testa y que son también asesores de la Fundación. Bueno, también encontramos muchos amigos, tanto de la Argentina como de Estados Unidos y Europa, y no sé si he visto que está la arquitecta Mara Sánchez Llorens de la Universidad Politécnica de Madrid, que va a ser nuestra próxima speaker en el mes de septiembre. Bueno, en el nombre de la Fundación le agradecemos a todos ustedes su presencia y también queremos agradecer a las empresas que nos acompañan, Samsung, Jafele y Tersuave, y al Banco Galicia, que apoyando el programa de mecenazgo del gobierno de la ciudad, nos ha permitido reformular los espacios del estudio Testa, donde hoy continúan trabajando quienes mencionara, los arquitectos Lorenti y Oski, y a su vez también hemos avanzado mucho en la puesta en valor del centro documental del Archivo Testa. Me toca ahora presentar a quienes expondrán y conversarán sobre la obra de Clorindo Testa, Clara Martínez Autín y Ana Martínez Quijano. Dos personas con una mirada muy lúcida y personal sobre la obra de Clorindo, a quienes conocieron mucho en persona. Clara es hija de Jacques Martínez, quien fuera galerista de Testa, e incorpora a su conocimiento y trato personal con el artista una gran inquietud teórica. Tan es así que realizó en su galería, de la cual hoy es directora, la muestra La peste, el humanismo de Testa a través de Camus, en el año 2016, que será una de las muestras que ahora evocará en su exposición. Esta muestra fue en su espacio anterior en la Avenida de Mayo, espacio también diseñado por Clorindo Testa en aquella época, y hoy nos puede recibir en su nuevo espacio, galería, que yo diría que es un site específico, que está en San Isidro, pues es una galería subterránea, pero con una luz natural muy mágica, que los invito a todos que la conozcan. Por el otro lado, nos acompaña Ana Martínez Quijano, que es una de nuestras críticas más profundas y libres. Suma a un ojo agudo, una pluma distinguida y un vasto conocimiento cultural. Así podemos leerla, venimos leyéndola hace casi 30 años en su columna semanal en el diario Ámbito Financiero, y hoy también quienes quieran leerla podrán encontrarla en su Facebook. Como curador independiente realizó muchas exposiciones, entre ellas recuerdo la de Nora Borges en el Centro Cultural Borges, en el Museo Nacional de Bellas Artes también hizo otra muestra de Borges y en el arte, hizo varias muestras de grandes maestros para Artebá. También tiene varios libros publicados, recuerdo entre ellos Siqueiros, Muralismo, Cine y Revolución. Y sobre Siqueiros podemos decir que Ana es la principal especialista en las vicisitudes que atravesó el mural de Siqueiros en la Argentina, desde la Quinta de Botana hasta su actual emplazamiento. Investigó y siguió todos los pasos que se fueron produciendo y ella realizó un intenso análisis crítico sobre el mismo. La verdad, debo decir que las conozco bastante ambas,
que disfruto de su talento y de su amistad y que podría hablar mucho de sus cualidades, pero no es el caso. Así que los dejo ahora con Clara para que comience recordándonos aquella muestra que citara. Muchas gracias a todos. Hola. Adelante, Clara. Bueno, gracias Julio por invitarnos. Estoy re contenta de estar acá. Y bueno, lo primero que tengo que decir, sin ninguna duda, es que esta muestra que vos me pediste que relate, para la galería fue una muestra que hizo un cambio. O sea, la galería después de esto cambió, fue la primera vez que hizo algo que empezamos a trabajar de otra manera. Pero tenía un equipo de gente impresionante, porque el equipo de la galería está bien, éramos Jack, Melissa Redondo y Ana Bovino y yo, pero también fue equipo el estudio con Oski y con Juan y con Graciela de Clorindo, que es así como ella se me presentaba, y sobre todo también con Teresa y Joaquina. O sea, con semejante apoyo, pudimos hacer esta especie de aventura que para nosotros fue muy, muy, muy importante. Bueno, lo que están viendo ahora es la muestra montada en la galería en la Avenida de Mayo. Y les voy a pasar otra más acá. Ven que había una larguísima línea de tiempo en unas tablas con caballetes, y lo que se ve, o sea, en esa línea de tiempo iban apareciendo, a ver, porque me olvidé de decir una cosa más importante que ninguna, que ¿cómo empezó esto? Un día Ana Bovino me dice, mamá, vos sabés que la peste de Clorindo es la peste de Camus, ¿no? Y yo le digo, no, contame. Y entonces, acto seguido, salimos corriendo a comprar 4 libros de la peste de Camus para empezar a leer y todo eso, y llamamos a Teresa y a Oski, y bueno, empezamos a trabajar en esta exposición con esta hipótesis, que tal vez Clorindo había leído la peste de Camus. ¿Qué pasó? Bueno, entonces la exposición fue esta larga línea de tiempo en el medio, y que después iba relacionando pedacitos de texto de la novela de Camus con obras de Clorindo, y también tenía, bueno, como un número que las iba direccionando, y tenía la intención y la ambición de ser una cosa mucho más abierta, y que después la gente pudiese, cuando venía, opinar y todo eso. Bueno, el tema es que empezamos, o sea, uno abre el libro y en la primera parte de La peste, Camus hace una descripción de la ciudad de Orán como una ciudad moderna, y la trata como un personaje central. Para nosotros, bueno, seguramente para todos ustedes también, la obra de Clorindo trata del hombre, pero trata del hombre en su hábitat, y el hábitat para Clorindo es la ciudad. Entonces, ahí mismo se produjo la primera asociación, que no tenía que ver con el tema peste, no decía peste en ningún lado, como efectivamente hay después 3 series de Clorindo, y bueno, entonces la relacionamos con esta obra que se llama Habitar, Trabajar, Circular y Recrearse, que es de 1974, en el cual un señor A vive su día en condiciones de hacinamiento, o sea, todo planeado. Y ese habitar, trabajar, circular y recrearse son los planteamientos de la Carta de Atenas. Y esto es una crítica de Clorindo a ese pensamiento. Bueno, acá les voy a poner otra muy divertida. Esto es la gente en el colectivo, esto es trabajar. El colectivo está visto de arriba en un corte, no sé cómo se dice en Arquitectos Ayuda, un corte transversal, y
en un corte longitudinal. Y bueno, entonces esta es la primera coincidencia que encontramos, y use la de Camus, sí. Yo no sé si había puesto esto, creo que me salteé. Pero bien que describe el modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama, cómo se muere. Y después sigue el texto, pero dice que está hablando de una ciudad sin sospecha, una ciudad enteramente moderna. La crítica de Clorindo en la obra Habitar, Trabajar y Circularse es a esos planteamientos de las ciudades del modernismo. Acá lo que sigue, esto es un texto de Clorindo, esto es palabras de Clorindo, en lo cual les dice, por ejemplo, si un grupo de estudiantes que viajan en un colectivo lleno, o de obreros que vuelven juntos del trabajo, o de amigas que comparten afinidades y gustos, no viajan tan mal como el que va apretado y cansado, en idénticas condiciones, pero solo. Hay que concluir que no se trata únicamente de las cosas, sino del sentido que las anima. No interesan tanto la casa, el espacio para cocinar, el jardincito, bla, 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 bla. Como la eliminación de la sociedad, de la soledad del individuo que vive en medio de una promiscuidad monstruosa. Bueno, cuando a esta altura, entonces ya estábamos planteando que había una coincidencia y que tenía que ver con el humanismo. De ahí viene el título de la muestra, ¿no? Esto que ven escrito acá, para mí es una cosa que me emocionó muchísimo. Lo encontré ahí leyendo el fascículo sobre Testa del Centro Editor de América Latina. Y miren lo que dice Rosa María Ravera. El artista ha tomado decisiones a partir del 72. ¿Por qué? Porque antes de los 70, Clorindo estaba haciendo otro tipo de arte. Y a partir de los 70, con esa obra que ya vimos, Habitar, Trabajar, Circular y Recrearse, empieza a hablar con otra clave, digamos, ¿no? Bueno, entonces, acuérdense de esta frase, mírenla, y acuérdense porque es para mí absolutamente lúcida, y que describe en dos frases algo que es tan difícil de expresar en la obra de Clorindo, ¿no? Es el sentido lo que lo mueve, ¿no? Eso que ella pone, lo piensa o siente, consciente o inconsciente, habla de las ventanas. Y acá la última oracioncita, quizá ya esté todo jugado en la figura roja, enigmática, sin rostro, nos lleva a la próxima. Bueno, esto es 1975. Clorindo hizo esta exposición que se llama Caperucita Roja y Barba Azul. Y Teresa me contó que Clorindo le había dicho que, bueno, que trastocó las ideas. Barba Azul en realidad era un buen tipo y Caperucita era malísima. Entonces, acá visualmente lo que se ve es en una ventana esa imagen de esa cara roja de la que hablaba Rosa María antes. ¿La ven? Después los otros son gente de pasajeros del tranvía, y después aparece también esa otra figura media encapuchada con esa es Caperucita Roja. Pero después probablemente, o sea, esa imagen la van a ver de vuelta, recuérdenla. Bueno, en la novela de Camus, ahora vamos siguiendo la novela en estas placas que ustedes ven celestes, son las cosas de Camus. Las que son marroncitas son de Testa, las que son blancas son de otras personas. Dice acá que era curioso la aparición de ratas. Bueno, resulta que en 1977 Clorindo manda a la Bienal de San Pablo con el grupo del CAIC
esta instalación que se llamó La peste en la ciudad. Esta es la primera vez que en la obra de Clorindo aparece la palabra peste en el título, ¿sí? Y miren qué coincidencia, aparecen también estas ratas. Estas ratas, era una exposición en el piso que estaba con ladrillos apoyados, no sé si lo ven. En La peste, en el libro en la novela, digamos, acá hay algo muy interesante y divertido, que como no se podía calcular, se hace el cálculo midiendo, ¿no? Y dice, si una rata tiene 30 centímetros de largo, 40.000 ratas puestas una detrás de la otra harían, y en esa misma obra que habíamos visto, las ratas, como ven, estaban medidas, y miren esto es de 1977 y es de esa serie. Las ratas las medía y las ponía para arriba. Entonces esta es otra coincidencia. Yo quiero pasar medio rápido por esto y contarles un poco lo que fue el tránsito de esta muestra, para que después pueda hablar Ana y digamos ir a una conversación. Pero bueno, ahí voy rápido. Esta frase de la novela que viene después, ¿cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Piensen nosotros en esta peste hoy, ¿no? ¿Cómo hubiéramos podido imaginar que con lo poderoso que somos, con toda nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestras vacunas, nuestros recursos, un virus podría llegar así de la nada y arrodillarnos? Bueno, la verdad no lo vimos venir tampoco, y nosotros cuando pensábamos esta exposición no la pensamos en esa clave de enfermedad, sino que la pensamos como una metáfora de la ciudad. Y bueno, sigo. Entonces, esta obra, que es de 1978 y que pertenece a la serie y la exposición La peste en Chepaloni, que se hizo en la Galería Jack Martínez, en el 78, es un bellísimo relato en que la peste es una figura humana, roja, que viene desde Salerno hacia la ciudad de Chepaloni, que era la ciudad de los antepasados de Clorindo. Y bueno, ven esa cosa encapuchada que se veía antes. Bueno, acá aparece por primera vez esto. Bueno, y se llama además La peste en Chepaloni. Tenemos la peste en la ciudad en el año anterior, 77, ahora tenemos la peste en Chepaloni. Acá otra vez estas cosas de Clorindo que siempre hace, que es un corte vertical y el otro transversal. Me van a tener que corregir si así no se llaman. Esto es algo interesantísimo también, que es esa dualidad de Clorindo, que era tanto arquitecto como artista, ¿no? Bueno. Esto que está pasando es la serie en Chepaloni. Este mapa que ven es el mapa del Valle Caudino, que era donde estaba Chepaloni y todos los otros pueblos del Benevento, por donde entra la peste esta de Clorindo, la dibuja. Y para mí esto me da una idea como de trayecto, de tiempo. Yo pensaba, ¿no? Por ahí es el tiempo que lleva la novela en ser leída. Podría ser los 3 años sucesivos en que Testa narra sus pestes. El tiempo en el cual todo esto va a seguir siendo relevante. O por ejemplo, los voy a poner en la clave de nosotros ahora. ¿Se acuerdan cuando la peste estaba llegando? Que primero salió en China, después apareció acá, apareció allá, fue llegando. Bueno, esto a mí me da la misma sensación, pero lo que quiero que vean es el puntito, porque está dibujada ahí la peste. ¿La ven? Cuando ya está llegando. Ahí está. ¿La ven ahí? Bueno, esa chiquitina colorada, roja, que podría haber sido antes Caperucita Roja, ahora es la peste.
está llegando a Chepaloni. Chepaloni, esto está visto desde arriba, ¿no? Todo el mapa. Ahí hay esa placa que están viendo, allí es de la novela de Camus, y que mirando por la ventana su ciudad que no había cambiado, apenas si el doctor sentía nacer en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llama inquietud. Por ahí le suena también, ¿no? Esto de que está llegando de a poquito, esta cosa de tiempo. Ahí lo tienen, ahí tienen el hombre que antes podría haber sido Barba Azul en la serie anterior, está mirando por la ventana a Chepaloni. Ese es el castillo de Chepaloni. Las ventanas son otra cosa que fíjense y piénsenlas después porque va a seguir apareciendo, son otra cosa súper, súper interesante en Clorindo. Bueno, miren qué interesante que es Clorindo, primero que está midiendo con el dedo, ¿no? Esta es Caperucita, vista de arriba, viene con su manto rojo y bueno, está ahí viendo cuánto será la distancia. Y esta cuestión de la perspectiva y de las distintas miradas es requete lindo también. Bueno, esto es el castillo de Chepaloni llegando, y yo recién hace 2 días me di cuenta que esta sombra que ven ustedes ahí abajo, esa es la mirada de Caperucita también, más de arriba nada, es Caperucita que está llegando. Ven que tiene también todas las medidas y... Bueno, ahí está Caperucita, abajo el pórtico. ¿La ven? Esa marquita roja. Me encanta. Ahí está el castillo de Chepaloni en un corte visto desde arriba, y ahí está la manchita roja de la peste. Dije antes Caperucita, me parece. Acá es la peste, abajo del pórtico. Es ella. La peste llegó a Chepaloni. Se las dejo, me encanta esta imagen. Bueno, la peste, había en esta exposición de la peste en Chepaloni, había unas láminas guía, que por suerte los tengo en la galería, y entonces ahí medio que Clorindo describía todo el trayecto ese, y describía desde dónde vivían las casas de las familias y todo eso. Esto acá en la lámina guía dice que se asoma a la casa de Gennaro Mignoni, que es una familia que todavía están ahí, ¿no? Tiene esta cosa de... Bueno, acá lo toca al morador y lo contagia. ¿Ven la mano roja? Esa es de la peste. Y lo va poniendo rojito. Esto es una cuestión que va a seguir un montón. Y me gustaría volver acá a la frase esa tan genial de Rosa María, que es como que abarca tanto, ¿no? Donde decía, la ventana cuya función es tornar presente lo ausente. Eso que había escrito Rosa María Ravera. Bueno, mientras tanto, en el relato de Clorindo, la peste viene llegando, va saludando a varios señores del lugar y contagiándolos a medida que los va encontrando. Acá, según la lámina guía, esto se saluda a Vicenzo de la Leonesa y a varios señores del lugar. La peste se queda a dormir en la casa de Parente. La peste, básicamente, llegó, pidió indicaciones, contagió.
se bañó, fue a misa, habló en la plaza, todo esto sacado de las láminas, durmió en la casa de alguien. Y después, cuando salió de todo eso, salió de la peste. Perdón, salió de Chepaloni y se fue para el otro lado, para el lado de Arpaio. Bueno, este relato de Chepaloni tiene esta cosa y empieza a aparecer ahora como el relato dentro del relato dentro del relato. Porque si la obra de Clorindo, a medida que cuando empieza en el 74, eso fue un relato, es el día de un personaje, del señor A, creo, que hace todo eso. Caperucita también fue un relato, Caperucita y Barba Azul. La peste en las ratas también, la peste en Chepaloni también, pero todo esto a la vez, leído de esta manera, es interesantísimo porque parece que es un relato más grande que abarca su obra de los 70. Y en la novela, la peste, no, perdón, voy a poner la siguiente obra de Clorindo, que es de 1979, o sea, estamos 77, 78, y esta se llama Tendederos de la peste. En un tendedero común, él colgó unas telas de 1 metro por 1 metro, pintadas con aerosol, y puso un cartelito al lado que decía: cuando la peste se fue de Chepaloni, la gente lavó su ropa, pero el rostro de la peste había permanecido porque era indeleble. Esto coincide, o sea, y ahí termina básicamente las series de la peste de Clorindo, terminan acá, porque teóricamente queda abierto eso, ¿no? Pero esperen, les voy a contar, mostrar. En la novela de Camus termina así. Esto que dice que oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, él sabía que puede llegar siempre un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Ahí termina. Entonces, acá la novela de Camus termina cuando la peste sale de la ciudad, los moradores salen a festejar y queda abierta básicamente porque está esta amenaza. Este relato por entregas, que es La peste detesta, hasta acá, también ha quedado abierto, porque también él dice que era indeleble, pero sobre todo ha quedado abierto porque la peste va a seguir apareciendo a lo largo de su obra posterior, así, sin aviso y de repente, ¿no? Bueno, y esta exposición, que en realidad terminó siendo la exposición de una hipótesis, porque esa hipótesis nuestra, que era que Clorindo había leído La peste, no la pudimos probar de ninguna manera. Entonces, y cuando fuimos avanzando en el relato de la novela y viendo la cantidad de coincidencias que, ojo, estas son algunas, pero hay por todos lados, con eso y con obra con otra obra que después Ana va a hablar muy bien. Cuando vimos eso que seguía apareciendo y que entonces realmente que Clorindo haya leído o no la novela de la peste no tuvo más sentido. Y entonces quedó expuesta también, abierta, porque estaba con esta línea de tiempo esperando que alguien venga de la gente que venía y también pueda anotar. Estaban los post-its de todo lo que fuimos buscando y anotaciones, y me parece esto, me parece aquello, y quedó abierta para que la gente en la exposición pudiese también escribir todo. Cosa que no pasó mucho. O sea, que la de hoy es una oportunidad maravillosa para esta muestra nuestra que hicimos juntos. Bueno. Bueno, muchas gracias, Clara. Y ahí la tenemos a Ana, transmutada en Julián, que nos va a dar, pero igual me dice que ha escuchado todo, así que contanos un poco. Tenés que abrir el micrófono. Estás muteada, Ana.
Pedile asistencia a Julián. Ahí está. Ahora sí. Bienvenida. Bueno, bienvenida y gracias por esta invitación. Y gracias Teresa, gracias Justina, gracias Julio, gracias Clarita. Y qué lindo, qué felicidad que me da poder acercarme a Clorindo desde esta manera. No hago más que pensar en él desde que me pediste que haga esta charla. Justo me acordaba de la nota sobre Greco, que de repente, con una muestra, Greco pasó a ser un personaje conocido, un personaje que interesaba a todo el mundo, un personaje que salió del ambiente exclusivo de la élite que se ocupa del arte para comenzar a ser famoso. Yo creo que por motivos muy distintos a los de Greco, pienso que Clorindo, con su exitazo como arquitecto, el arte ha quedado un poquito oscuro, un poquito en silencio. Aunque se le da importancia, tal vez no se le dé tanto. Y creo que Glusberg decía que la verdad es que algunas obras de Clorindo son tan importantes como el diseño del Banco de Londres. Y creo que no se equivoca. Creo que no se equivoca porque de algún modo las cosas que dice el arte no se pueden decir a veces con palabras ni con un edificio. Y lo que él nos dice tiene una condición muy especial, muy especial. Es como que cuando uno se mete en el arte de Clorindo, uno siente que va por un camino. De repente, el propio arte, el propio Clorindo, nos lleva al presente. Es decir, él aborda el pasado del incendio de Buenos Aires, aborda el pasado de la Plaza de Mayo, aborda el pasado, acá tenemos el incendio de la Fundación de Buenos Aires. Aborda el pasado de la Plaza de Mayo y cuenta historias, pero que esas historias de inmediato nos llevan al presente, nos trasladan al presente sin que sea un esfuerzo, no hay que ni siquiera pensarlo, estamos viviendo a través de su arte el presente. Eso tiene un correlato también en La Peste. Bueno, acerca de La Peste, tenemos que recordar que Camus vivió en Orán, era de Orán, no era italiano. Y Clorindo era profundamente italiano y profundamente napolitano. Y entonces hay una larga tradición literaria que puede haber ejercido influencia sobre Clorindo para su serie de La Peste, para, digamos, fundar su serie de La Peste. Y, digamos, el más antiguo y el primero es el de Camerón de Boccaccio. El de Camerón, bueno, está citado ahora con el tema de la pandemia. Camus se puso La Peste de Camus se puso de moda, pero también se puso de moda el Camerón de Boccaccio. Y bueno, si vamos también
a Italia, y seguimos el rastro de un Clorindo que de algún modo, cuando plantea lo que habló Clara, lo que dijo Clara con tanta, de modo tan expresivo, cuando habló de la, ¿qué es esa fotito? Esta que está acá. Bueno, cuando Clara habló de habitar y toda la serie de Le Corbusier y la vida del hombre en la ciudad, la vida desangelada, espantosa, triste, carenciada del hombre en la ciudad, esa es lo que se llama una nueva Edad Media. O sea, la peste era de la Edad Media, era una de las plagas tremendas de la Edad Media. La vida en las ciudades plantea una nueva plaga en la actualidad. Es pasado y presente, se confunden, aunque con distintos motivos. Por ejemplo, se habla de las radiaciones atómicas, el avance desenfrenado de la tecnología, que a veces deja la naturaleza, lastima la naturaleza. Bueno, todo este triste panorama es lo que Clorindo consideraba la Segunda Edad Media, que también, no sé si la Segunda o la Nueva Edad Media, es un título de un libro de el también italiano Umberto Eco. Y Umberto Eco le dio a la Edad Media, digamos, fama global, con el libro que todos recuerdan seguramente, que es El nombre de la rosa. Bueno, ahí tenemos la planta de un ratón. El ratón era el protagonista de la peste Cefaloni, porque llevaba una pulga que contagiaba la peste. Y la peste provocaba la muerte en 2 o 3 días. Cuando Clorindo trata el tema de Nápoles, habla de Nápoles y cuenta también, presenta los planos de un palacio, o sea que presenta como otro tipo de peste o de sometimiento, el poder feudal al que estaba sometida la gente de Nápoles, la gente del medioevo. Aquí tenemos que, así como la peste diezmó la población, para que tengamos una idea, yo traje un número. Las familias que en 1594 ascendían a 509, estamos hablando en Nápoles, bajaron en 1669 a 133 familias. Y las guerras y la peste tenían esa misma condición de diezmar a la gente y de provocar la muerte. Cuestión que sin duda a Clorindo no le pasó inadvertido, sobre todo cuando plantea
hay un plano de un castillo que ahí está. Gracias, no pensé que lo iban a tener. Este es el castillo de Cepaloni. Y este es el poder feudal. Realmente. Pero bueno, mi gran sorpresa, primero para mí, ahora para ustedes, es haber encontrado a alguien que, no les miento al decir que las palabras de Clorindo podrían ser las de esta genial escritora, periodista y napolitana, nacida en el 1800 y que murió en 1927. Clorindo había nacido en 1923. Ella publicó, y su marido publicaron, el diario más famoso del sur de Italia, y fue propuesta 2 veces para el premio Nobel. Yo creo que se llama Matilde Serao. Era de una familia muy conocida de Nápoles y dedica este libro que se llama El vientre de Nápoles a la ciudad. Yo creo que sin duda alguna referencia tiene que haber tenido Clorindo sobre esta escritora. Y en el vientre de Nápoles, ella, más allá de cualquier ideología política que tengamos, ella comienza su especie de reportaje a la ciudad. Justamente lo que a Clorindo le interesaba era la ciudad, las ciudades, y ella de algún modo no solo describe, sino que interroga a la ciudad. Entonces empieza hablándole a un político honorable de Petris. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, ¿Sí, sí, Ana? Ana. Sí, perfecto. Ah, bueno. ¿Puedo leer un poquito? Le pedí a Francisca que me hiciera una plaqueta, pero dije, no es imprescindible, le digo, no soy trivial, ¿viste? Así que les voy a leer y creo que se va a entender todo muy bien. Señor de Petris no ha conocido el vientre de Nápoles. Un error, porque usted es el gobierno y el gobierno tiene que saberlo todo. Salta, y dice, ¿qué es lo que tiene que saber? Le llegan las estadísticas de mortalidad y de los delitos. Le llegan a las oficinas de los prefectos, los comisarios, los inspectores de policía, sus delegados, los informes de los directores de las cárceles, el gobierno que sabe todo, la cantidad de carne que se consume en un día, el vino que se bebe en un año, las mujeres, de cuántas mujeres hay de mala vida y cuántos mendigos no tienen cabida en las obras de beneficencia y cuántos son los vagabundos que duermen en la calle por la noche, cuántos indigentes y cuántos comerciantes. Entonces, culmina el párrafo, esta parte, este vientre de Nápoles, si no lo conoce el gobierno,
¿quién va a conocerlos? Y si no valen para informarnos de todo, dígame entonces, ¿para qué sirven todos esos empleados altos y bajos? ¿Para qué todo ese inmenso engranaje burocrático que nos cuenta tanto? Y si usted no es la inteligencia del país, que todo lo conoce, ¿para qué es usted un ministro? Entonces habla de las calles de Nápoles que se retuercen como una tripa, del arroyo negro, fétido, que no corre, que permanece estancado, llenos de agua mugrienta que va pudriéndose poco a poco, del olor a aceite en mal estado, de un suelo resbaladizo. Y culmina diciendo que la abyección es tan profunda y tan miserable, está tan degradada la naturaleza humana que llegan hasta el rostro las llamas de vergüenza. Para destruir la corrupción material y la moral, para rehacer la salud y la conciencia de toda esta pobre gente, para enseñarles cómo se vive, porque lo que es morir ya lo saben, como habéis visto, para decirles que son nuestros hermanos, que les amamos eficazmente, que queremos salvarlos, no basta con destripar Nápoles. Es preciso rehacerlo todo de arriba para abajo. Y esto en 1800. Podría hablarnos así hoy Clorindo, ¿no? Si estuviera con nosotros. De repente, su peste, su presencia nos trae a un presente que parece más real que el que vivimos. La posibilidad de ver la obra de Clorindo aquí es tan gratificante porque nos interpela con esa capacidad de ir a lo básico, a lo elemental, a lo que seguro entiende el que lo mira. Y acá su Caperucita y bueno, todo este tramo ya lo explicó Clara, así que podemos pasar a Esto es, como dicen algunos, la metáfora de la metáfora de la metáfora del horror, ¿no? Del horror, del espanto, de la muerte. Esos lienzos que, bueno, nos recuerdan el rostro de Cristo. Y Nápoles, les recomiendo este libro, se los puedo pasar con mucha felicidad porque habla de Nápoles y algo que yo realmente no sabía y que es la bondad de la gente, lo buena y lo generosa que es la gente, salvo, bueno, los usureros, habla de todo eso, ¿no? Pero cuenta, por ejemplo, que una mujer dio a luz en las escalinatas de una iglesia y que, bueno, otra fue a socorrerla y llegaron con sábanas, con ropa para la bebé y que
la que fue a socorrerla la llevó a dormir a su casa. Y bueno, acá es un plano de las ciudades, ¿no? Es Buenos Aires. Y la llevó a dormir a su casa y dicen que el marido durmió en la mesa de la cocina durante no sé cuánto tiempo, cuántos días. Todo está lleno de esas historias tristes, pero algunas también felices, ¿no? Como que el misterio de San Gennaro, la fe en San Gennaro, la fe de los napolitanos, la fe en la religión de los napolitanos y ese amor por su tierra y bueno, y la imposibilidad de terminar de rescatar esa gente que se merece una vida mejor. Aquí está Buenos Aires, las casas de Buenos Aires y la Plaza de Mayo. Y aquí creo que tenemos otra, como una foto donde se ve un papelito donde con su propio puño y letra, acá, Clorindo escribió: Martín de Álzaga murió fusilado en la Plaza de Mayo el 7 de julio de 1812. Este modo de contar la historia de un tan fresco, tan presente, esto es lo que lo trae al presente. Del mismo modo, él cuenta en esta serie también la muerte de Liniers. Liniers, nuestro gran héroe de las invasiones inglesas, el que nos salvó de las invasiones inglesas, finalmente terminó muerto en un zanjón, mandado fusilar en un zanjón. Las cuestiones absurdas de la historia nos lleva a ver Clorindo con una mirada muy visionaria que viaja del pasado al presente sin que siquiera se advierta la molestia de que uno está volando por la historia. Aquí tenemos un cruce de la cordillera de los Andes de un capitán inglés que se llamaba Miller, que vino y San Martín se lo llevó con un batallón de negros a cruzar la cordillera. Y creo que, digamos, de todos los que salieron, llegó la cuarta parte o volvió casi ninguno. Esta fue una empalizada. A Clorindo tal vez por su afinidad con la arquitectura, le gustaban las empalizadas. Ahí tenemos en la parte de arriba la cordillera. Es muy básico el dibujo del batallón, que están todos ordenados en fila, y el comandante blanco, Miller, y los soldaditos negros hablan, cuentan su miedo, pero lo cuentan del modo más elocuente que uno pueda creerlo. Emociona verlo realmente. Dicen: tengo miedo, estoy muerto.
cuentan cada uno su realidad. Y podríamos seguir hablando largamente de, a ver si no hay otra imagen, ¿no? De esta. Perdón, Ana. Sí. Esta obra integró la muestra que hiciste en el CCK sobre la violencia. Sí, exactamente. Esta obra, de algún modo, yo había escrito una nota que se llamaba, de Clorindo, que se llamaba La carne de los héroes. Esta era la carne de los héroes, ¿no? Y Álzaga, esto, Liniers. Y la verdad es que cuando armé esa muestra, fui al pasado y fui al presente, pero empecé con Clorindo. Clorindo fue el núcleo, el centro de donde partía para el pasado, y partía el pasado de los indígenas que fueron llevados como ¿qué decirles? Payasos, no sé, como material de exhibición, como animales de un circo a París, a la exhibición de París, a una exhibición de París. Los zonas que llegaron a París, empezaba con esas fotos terribles y después terminaba con un edificio contemporáneo de espejo que se puede ver en, qué sé yo, de los que se pueden ver en Puerto Madero. Pero Clorindo era el centro, el núcleo de toda esta violencia. La violencia que a lo largo de toda nuestra atraviesa, va a lo largo y a lo ancho de toda nuestra historia. No hay periodo de la historia que se haya salvado de la violencia. Y bueno, esto fue la fiebre amarilla. Yo vi y habíamos encontrado otro tema más. A ver si encontramos, porque hace muchos años, Jorge, ahí está, para terminar. Hace muchos años, Jorge Gluber, que era muy amigo de Clorindo y lo admiraba como arquitecto, porque él, digamos, no era arquitecto, pero se dedicó mucho a la arquitectura, hizo una Bienal Internacional en el Museo de Bellas Artes. No todas las obras eran buenas, pero Clorindo había presentado una instalación sorprendente. No había cartoneros en Buenos Aires, no lo sabía, pero él presentó una casa donde la mesa era de cartón, la casa era de cartón, estaba todo tinglado desordenado y desprolijo de una casa hecha a las apuradas, pero el cartón fue la primera persona que utilizó el cartón, mucho antes de Loisa Cartonera, de todos los artistas. Él había pasado, me contó, esa misma tarde del vernissage, que él había pasado por la Villa 31 y había descubierto un mundo de cartoneros y unas casas de cartón. Creo que en ese sentido también tenía una sensibilidad muy especial para captar
el feeling, el sentimiento, por dónde iba la historia, por dónde iba la gente, qué caminos iba a haber o qué cosas se estaban gestando para el futuro, ¿no? No era que él veía el presente y el puro presente. Imaginaba, la capacidad de imaginar es gloriosa, la capacidad de imaginar el futuro, ¿no? Y bueno, para mí ha sido un orgullo inmenso conocerlo, tratarlo, verlo, asustarme con sus máscaras africanas en el living de su casa, y bueno, éramos vecinos, así que me lo cruzaba mucho y por ahí charlábamos mucho. Es un placer haber estado con ustedes para hablar de Clorindo. Les agradezco infinitamente, y para todas las preguntas que quieran, estoy aquí. ¿Los dejo? ¿Julio? Sí, Ana, muchas gracias. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Ana. Gracias Clara. a ustedes. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Les recordamos a todos que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que seguramente Ana y Clara puedan responderlas en conjunto ahora. Clara, ¿querés? Clara. Bueno, ¿querés sumar Hola. algo para hacer una conversación? Me gustaría que hablen entre ustedes. Bueno, me parece que lo que se podría, no sé, Julio, pero me parece que lo que es bastante interesante es que estamos hablando de la peste en el medioevo y en la novela de Camus y en los 70 de Clorinde, bla, 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 y nosotros hemos estado en una tremenda peste, o estamos en una peste, y lo que a mí me parece así como si tuviese que corregir, porque nosotros con esta muestra hablábamos de la ciudad, y como decía Camus, nunca nos imaginamos que podría venir esta peste. Ahora, ponele, ¿me pones las ventanas? Clorindo, esto una vez lo hablé con Juan Fontana. Clorindo en los 70 hizo el Hospital Naval. Y no sé si ustedes saben esas cúpulas. Ahí está, fantástico. Eso del Hospital Naval, sí. Bueno, esas son las ventanas. Y ¿están las dos? No, esa. Y eso que había puesto en Rosa María, que hablaba de las ventanas que tienen por función hacer presente lo ausente. Yo me imagino un enfermo en una cama, ahí en un hospital, que en general ve por la ventanita como si fuese un recuadrecito, un pedacito de cielo, y con estas ventanas de alguna manera Clorindo ha hecho entrar la luz, les está regalando como la luz del sol hacia dentro de la habitación. Y eso me sigue pareciendo de un humanismo y de una, no sé, me parece una cosa importante. Y cuando uno veía que tanto se ocupó de las ventanas siempre en esas cosas de la peste, y ver estas ventanas, a mí me divierte. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, les voy a mostrar otra foto de ventana. Poner esa. Clorindo nos hizo la reforma de la Galería de Mayo, la galería nuestra en la Avenida de Mayo. Y acá, esto, él no le había puesto reja primero, pero había una casa tomada al lado. Entonces le dijimos, bueno, Clorindo, tendrías que poner una reja. Y él, miren lo que está pasando con esto. Si no estuviese esa reja, yo probablemente hubiese puesto una cortinita así, como un screen para que entre una luz difusa, porque a mí no me gustaba ver todo eso.
Pero a Clorindo sí le gustaba ver todo eso, le gustaba que las medianeras reflejen la luz, y yo lo que veo que hizo con esa reja es seguir lo que estaban haciendo los cables ahí afuera, y de alguna manera me da la sensación de que me está, o sea, que me está llevando, yo me sentaba mirando esa ventana, me está llevando hacia afuera, pero algo lindo, me lo cambió todo. A ver, ahí está Juan, Sí. Juancito. Sí, claro, muy bien, porque coincide con muchas de las cosas que veníamos hablando en las charlas de arquitectura, ¿no? Que esas ventanas son como hacer huecos en los muros, decíamos con Oski, ¿no? Para comunicar el interior con el exterior. Y acá están apareciendo en La Peste, están apareciendo en tu galería, y están apareciendo, por supuesto, en el hospital, que eso le da una relación con el exterior, una luz, un sol al enfermo. Me parece que eso es muy humano, ¿no? Y bueno, coincide tu descripción de las ventanas con todo lo que hablaste de La Peste, con esto de los huecos en la galería, ¿no? Me parece que eso está muy, muy presente en su obra, y justamente coincidía la presentación de arquitectura que hicieron de la Universidad de Buenos Aires, así que es una coincidencia esto de los vanos, los huecos, que no es poner ventanas, sino horadar los muros, ¿no? Es que lo que pasa es que debo haber aprendido del estudio Testa, que hizo todo esto con nosotros. Esta exposición fue un trabajo en equipo total, o sea que debo haber aprendido de ustedes. Todas estas cosas las debemos haber hablado. Porque esta ventana, en nuestra exposición, estaba incluida en la línea de tiempo. Y fíjate que se ve la medianera, que a él le encantaba la medianera, ¿no? Sí. Sí, era un defensor de las medianeras, cosa que es bastante particular. Sí. No, lo de los huecos está muy bien. Otra cosa, si quieren, o no sé si se aburrieron todos, pero el tema de Clorindo con esto de la cosa que sigue, porque pareciera, a ver, voy a hacer una cosa media resumida. Pareciera ser que la obra de Clorindo a partir de los 70 es como si fuese, ¿vieron las novelas o las series que vienen en entregas, viene un día, viene el otro, que fuera haciendo cosas como si fuese un relato a lo largo de toda su producción en pequeñas entregas, pero siempre habla de lo mismo, porque si uno habla de las, por ejemplo, de las amanzanamientos, ¿eso tenemos? Sí, algo. Que él pone las letras y los números en un cuadriculado de una ciudad. A mí esta, por ejemplo, ¿no? El hecho de poner esos números enormes ahí está diciendo, acá hay hombres, acá hay gente, para mí, ¿no? Que para eso es un símbolo, en vez de hacer un dibujito con cabeza, piernas y lo pone así. Entonces yo sinceramente creo que a partir del 72 en adelante, Clorindo habló del hombre, en sus ciudades, en su historia, todas esas cosas también que nos dijo Ana. Sí, seguro, está muy relacionado, Clara, por supuesto. La ciudad, el hombre, acá los números, él había hecho una serie de números también, una exposición de números, solo de números. Y después la ciudad, después superpuso los números a la ciudad, así como acá está dominando los números casi equilibrado con la ciudad. Y después hizo una serie de mamarrachos. ¿Te acordás que hacía como unos dibujos que eran como de tinta, que hizo una serie de dibujos así que eran no tenía no podía figurar nada, sino que eran como líneas y líneas y líneas, lo que parecían como mamarrachos, ¿no? Bueno, esta imagen que tenemos ahora, que para mí esas obras son maravillosas, son 3, y coincidentemente fue a otra, fueron del 97 creo, pero fue, ¿qué? 87. Sí, otra bienal en San Pablo, que el tema era las utopías. Y esto él está hablando, refiriéndose a las utopías de la ciudad de Tomás Moro. Con esta, ¿tenés más de una? No. Sí,
ven que están la imagen esa que no es ni siquiera humana, pero me hace acordar a Caperucita también, no sé por qué, pero bueno, nada que ver. Que está como sobreviviendo en los bordes, así, es muy interesante. Me parece que, a ver, yo mucho más no me animo a decir, pero me parece que Clorindo todavía ha dejado muchas pistas, pero todavía nosotros no hemos aprendido a leerlas. Nos va a llevar muchos esfuerzos y pensar, como dijo Oski, ¿no? Buscar, ¿cómo se llama? Buscar parar en algún momento y buscar pensar un poco también juntos. Creo que a Clorindo todavía falta estudiarlo. Yo creo, Clara, que sin tanto esfuerzo y sin romperse tanto la cabeza, hay que aceptar que la obra tiene multiplicidad de interpretaciones y que cuanto más se abre, según sea la sensibilidad, la capacidad, la cultura, el conocimiento del que mira, de aquel que mira, el ojo, la cultura visual, digamos, cuanto más se abre, más rica es la obra, más sentido tiene, más interpretaciones puede haber de una misma obra. Y para mucha gente, por ahí parecida o distinta, que eso no tiene mucho que ver. Lo importante es entrar en el camino de la interpretación y del placer de mirar, del placer de sentir la obra, como ese el famoso grito, ¿no? Que después lo tomaron otros artistas, qué sé yo, creo que Narcisa Hirsch hizo un segundo grito tratando de rescatar ese dramatismo, ¿no? Pero que es la interpretación de la desesperación humana más grande que se pueda explicar, ¿no? O que se pueda sentir. Los sentimientos que expresaba Clorindo, sobre todo en cuanto al hombre urbano y la necesidad del hombre de tener lo básico, una casa, un techito, algo a lo que pueda llamarle mi casa. Él siempre repetía que lo primordial para el hombre es el hábitat, su casa. Por eso hacía esos perfiles tan simples y tan, por momentos, grotescos, con el globito que decía quiero ir a mi casa, llévenme a mi casa, ¿dónde está mi casa? La preocupación del hombre permanente. A ver. Sí, sí. Esta es la tapa del catálogo que editó el Museo Nacional de Bellas Artes, Sí. donde precisamente está la obra Esta es mi casa. Esta es mi casa. Ay, claro. Eso. Esa condición de ir a lo básico es la que, ay, qué felicidad encontrarse con esto. Aunque sea así, agarrado con palitos y una cuestión que yo pensaba, no sé si ustedes, todo el mundo leyó que había desaparecido una chiquita que se había ido con un malviviente que vendía droga y que la madre la buscaba y que la chiquita no aparecía y finalmente apareció. Pero
en los medios salió esa pobre chiquita que tendría, qué sé yo, 9, 10 años, salió la casa de la chiquita, y la casa era una ramita y un plástico arriba. Era una casa tan elemental como la que por ahí planteaba Clorindo en esta, ni siquiera, pobrecita. Esta tiene 4 palitos. Gracias, Julio. No, esto es realmente reencontrarnos con algo que cambia en el sentido del arte argentino, que ha sido siempre tan formal, tan apegado a las formas estéticas o conceptuales, y a veces las conceptuales yendo a rebuscados disparates, porque uno ve arte conceptual que de algún modo trasciende el sentimiento de la persona común, del que lo ve comúnmente. Yo adoro a Macchi, pero por ejemplo Jorge Macchi es un artista que para entender sus semejanzas y sus desplazamientos y sus recorridos y viajes, hay que trabajar y pensar y complicarse. En cambio, Clorindo nos llega y es como un shock, un verdadero shock. Eso es lo que valoro. Y no tiene tantos seguidores, no tiene seguidores, salvo Narcisa Hirsch con su grito. Bueno, no sé, Francisca, si tenemos preguntas para hacer. Realmente les agradecemos muchísimo las exposiciones, tanto a Ana como a Clara. Ha sido un momento, desde lo personal, debo decir, fantástico para mí, escuchar las dos visiones, las dos miradas que ambas tienen, conociéndola a Clorindo. No sé, Juan, si querés agregar algo. No, muchísimas gracias por las presentaciones, muy buenas las presentaciones y muestran cómo Clorindo fue cambiando y repitiendo como un proceso constante, ¿no? Que uno lo sigue con el tiempo cómodamente, como decías recién, Ana, muy cómodo de llevar, ¿no? Muy agradable. Exacto. Una compañía agradable. Y cómo se va modificando en el tiempo, porque él no quería repetirse y sin embargo es continuo su producción, ¿no? Me parece que eso está muy bien. Quería agradecerles las presentaciones, muy buenas. Muy bueno recordar todas esas imágenes. Gracias. Gracias a vos, Clarita, y gracias, Julio. Sí, bueno, también, gracias Julio, gracias Estudio de Pesta, gracias a todos porque fue un placer. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a todos, muchas gracias. Pueden seguirnos en las redes. Estamos tanto en Instagram como en nuestra página web. También la pueden seguir a Ana en su Facebook, la pueden seguir a la Galería Jack Martínez también en su Instagram. Y bueno, les agradecemos mucho a todos quienes nos acompañaron y a los expositores. Será hasta la próxima.